Buenos días, mi nombre es Beatriz Caballero, soy profesora titular en la Universidad de Oviedo y voy a presentar mi comunicación oral titulada Neurogénesis y reparación cerebral tras un daño traumático cerebral. El cerebro adulto presenta dos nichos neurogénicos. Uno de ellos es el giro dentado del hipocampo. Aquí tenemos el hipocampo, este es el giro dentado. Aquí en mayor detalle podemos ver las tres capas que presenta. El giro dentado, la capa molecular, la capa de neuronas granulares y el hilio. Pues el nicho neurogénico del hipocampo en el giro dentado se encuentra justamente en la parte más basal de la capa granular, una zona que se conoce como zona subgranular. Y por otro lado tenemos los ventrículos laterales. Por debajo de la pared que tapiza el ventrículo hay una zona subventricular en donde también encontramos un nicho neurogénico. En ambos nichos neurogénicos podemos encontrar una mezcla de varios tipos celulares. Por un lado tenemos células madre neurales que tienen una alta capacidad de autorrenovación y de diferenciación hacia células progenitoras neurales. Estas células van a tener una alta capacidad de proliferación y pueden dar lugar a células precursoras. Aquí tenemos dos opciones. Células precursoras neuronales, neuroblastos, que van a diferenciarse hacia nuevas neuronas, o células precursoras gliales, glioblastos, que van a formar tanto células de astroglía como de oligodendroglía. Las diferentes etapas del proceso neurogénico las podemos evaluar mediante la expresión de distintos marcadores moleculares. En este esquema tenemos un resumen de la diferenciación neuronal de las células madre neurales. Las células madre van a expresar marcadores moleculares específicos de multipotencia, como puede ser proteína nestina, TSPO, GFAP, SOX2. Cuando se diferencian hacia células amplificadoras transitorias, que son células progenitoras neurales, van a mantener marcadores de multipotencia, pero también van a empezar a expresar otros marcadores específicos como las proteínas +1 o el factor TBR2. Avanzamos en el proceso, llegamos hacia células precursoras neuronales, neuroblastos, ya con la capacidad de migración y un destino neuronal ya predeterminado, comienzan a expresar, por ejemplo, el factor de diferenciación neuronal NeuroD1. Los neuroblastos darán lugar, en primer lugar, a neuronas inmaduras, con escasos procesos neuronales. Pero y estas neuronas no tienen capacidad de proliferación, ya comienzan a expresar marcadores neuronales, como puede ser la proteína doble cortina, carretinina, beta-testubulina o el antígeno nuclear neuronal NEUN. Cuando las neuronas maduran, el árbol dendrítico es mucho más desarrollado, tenemos la expresión de otros marcadores moleculares neuronales como proteína calvincina, MAP2 y proteínas como la sinaptofisina, que va a favorecer la formación de sinapsis. La neurogénesis es un mecanismo clave para poder recuperar el tejido nervioso cuando se produce, por ejemplo, un daño traumático cerebral, que es lo que tenemos en esta diapositiva. Cuando se produce una lesión cerebral, lo primero que ocurre es una lesión primaria. Esa lesión primaria va a producir una deformación mecánica en el tejido nervioso, puede producir desgarro y roturas de vasos sanguíneos, daño en neuronas, en axones, en células de glía y, en definitiva, puede producir una necrosis en la zona donde se produce la lesión cerebral. Evidentemente, este daño primario, si avanza, va a conllevar unos déficits funcionales, cognitivos y motores muy relevantes en los pacientes. Sin embargo, si controlamos durante las primeras horas tras una lesión cerebral traumática los niveles de neuroinflamación, el incremento de presión intracraneal, la formación de edemas, si los llegamos a poder controlar, esa lesión primaria la podemos revertir para que no avance y las complicaciones cognitivas y motoras sean mínimas. Sin embargo, si la lesión primaria es muy notoria, es muy grave y no la podemos revertir, la lesión primaria va a avanzar hacia lo que se conoce una lesión secundaria. En esta situación, el daño en el tejido nervioso se va a complicar de manera importante a través de distintos mecanismos y procesos celulares, entre ellos los procesos de excitotoxicidad, por ejemplo por el glutamato, la alteración en la homeostasis del calcio, se produce un estrés, un daño oxidativo en biomoléculas, hay disfunción mitocondrial, se produce también una neuroinflamación crónica por un incremento de la glía reactiva, tanto de astroglía como microglía,
y en definitiva se puede activar la apoptosis, la muerte neuronal, favoreciendo procesos de neurodegeneración en la zona lesionada. Un marcador importante de los procesos de neurodegeneración y de neuroinflamación en el cerebro es la proteína TSPO. De hecho, es un biomarcador de glía reactiva porque incrementa de forma notable su expresión en astroglía y microglía bajo situación de neuroinflamación y neurodegeneración, pero también se puede incrementar en las neuronas que están dañadas o bajo estrés celular. Por lo tanto, es un marcador muy relevante de daño celular en el cerebro dañado. De manera específica, en una situación de daño traumático cerebral, los niveles de TSPO se incrementan no solo en el cerebro por la situación de neuroinflamación que ocurre, sino también a nivel de sangre de los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Y el incremento de los niveles de TSPO se correlaciona con un mayor riesgo de resultados clínicos adversos en los pacientes tras un daño traumático cerebral. La proteína TSPO, proteína translocadora mitocondrial de 18 kilodaltons, es una proteína que se localiza en la membrana mitocondrial externa y funciona como un receptor periférico, es decir, fuera del sistema nervioso central, para la unión de las benzodiazepinas. Una de sus funciones clásicas también es translocar colesterol a la mitocondria para apoyar la síntesis de hormonas esteroideas y de neuroesteroides. A pesar de estas funciones clásicas, TSPO a día de hoy puede regular una gran variedad de procesos celulares muy diferentes, como el estrés oxidativo, la activación de la apoptosis intrínseca, procesos de neuroinflamación, también la proliferación celular, adhesión, migración, procesos de diferenciación celular. Y lo más interesante es que existen disponibles muchos ligandos de unión para TSPO como PK-11195 o ligando MGV1 que a través de la unión de estos ligandos a la proteína TSPO podemos regular muchos de estos mecanismos como el estrés oxidativo, la apoptosis, la inflamación, mecanismos que son clave cuando estamos ante un proceso de lesión cerebral. ¿Cómo es posible que TSPO participe en una variedad tan grande de procesos celulares? Para responder a esta pregunta, en un trabajo anterior demostramos que TSPO puede dirigir, activar, mejor dicho, un proceso de señalización retrógrado mitocondria-núcleo. TSPO a nivel mitocondrial es capaz de regular los niveles de calcio, de ATP, de radicales libres de oxígeno, y estos intermediarios pueden de alguna manera impactar a nivel nuclear en la expresión de diferentes genes, factores de transcripción que en último término regulan la expresión de enzimas y proteínas que participan en varios procesos como puede ser la diferenciación, la proliferación celular, la muerte celular o la inflamación. Para que esto tenga lugar, la TSPO y las mitocondrias tienden a concentrarse alrededor del núcleo. Esto lo comprobamos en estas imágenes de inmunofluorescencia, donde células de glioblastoma las tratamos durante una hora con este ligando de TSPO, PK-11195 a 25 micromolar, y tras una hora de incubación podemos observar que si inicialmente la proteína TSPO y las mitocondrias están distribuidas por todo el citoplasma, con este ligando la proteína TSPO y las mitocondrias tienden a acercarse, a agregarse y concentrarse alrededor del núcleo para favorecer justamente esa señalización retrógrada mitocondria-núcleo. A través de este mecanismo de señalización, ligandos de TSPO pueden regular procesos de diferenciación celular, que es lo que tenemos en esta diapositiva. Tenemos células PC12 en cultivo, aquí con esta confluencia, sin diferenciar, y cuando las células PC12 las exponemos a el ligando de TSPO PK-11195, 25 micromolar durante 6 días, las células comienzan a diferenciarse, comienzan a adquirir una morfología neuronal y a expresar de manera significativa marcadores neuronales. Aquí tenemos, por ejemplo, tras 24 horas de incubación ya tenemos un incremento notable en la expresión del marcador neuronal beta-3-tubulina, con lo cual este ligando de TSPO está regulando, induciendo diferenciación neuronal de las células PC12, probablemente a través de este mecanismo de señalización retrógrada mitocondria-núcleo. Esta capacidad neurogénica que observamos con el ligando de TSPO PK-11195 la observamos también cuando tratamos las células P19.
con este compuesto. Las células P19 son células madre embrionarias pluripotentes, que es las imágenes que tenemos aquí. Arriba tenemos estas células P19 en confluencia, en proliferación, sin diferenciar. En el medio tenemos las células en diferenciación celular, al ser tratadas con ácido retinoico 1 micromolar. Y en las imágenes de abajo tenemos las células tratadas con el ligando BTSPO a 50 micromolar, y lo que podemos observar es que este ligando parece potenciar la diferenciación neuronal de las células P19, porque entre otras cosas observamos una mayor cantidad de formación de neurosferas, y la morfología neuronal que observamos en las células es mucho más evidente, mucho más marcada con respecto a la diferenciación que conseguimos usando el ácido retinoico. A nivel molecular también vimos diferencias importantes entre la diferenciación que conseguimos con retinoico y la diferenciación que conseguimos con este ligando BTSPO. En ambos casos, la diferenciación neuronal se asocia a una pérdida de expresión de la proteína TSPO, porque es un marcador de pluripotencia y por tanto lo podemos considerar un represor de la diferenciación celular. Y con respecto al resto de los marcadores moleculares que hemos evaluado, podemos destacar que las P19 tratadas con el ligando TSPO presentan, pues, por ejemplo, altos niveles de +1, de TBR2, que son marcadores de células progenitoras neuronales, altos niveles de doble cortina, que es un marcador de células precursoras neuronales, y sobre todo unos mayores niveles de beta-tubulina, un marcador neuronal, con lo cual demostramos a nivel molecular también que este ligando TSPO está potenciando de manera importante la diferenciación neuronal de las células P19. Teniendo en mente el efecto neurogénico que puede asociarse a los ligandos de esta proteína TSPO, iniciamos un estudio para evaluar el efecto neuroprotector y neurogénico que pueden tener nuevos ligandos desarrollados para unión a esta proteína, en concreto el MGB1 en su forma clorada, evaluando este posible beneficio en un modelo animal de daño traumático cerebral. Entonces, para causar un daño traumático cerebral en los animales, utilizamos el método de caída de peso de Sohami, que consiste en dejar caer un peso de unos 95 gramos a una altura de 6 centímetros sobre el hemisferio izquierdo cerebral, para causar esa lesión cerebral. Durante una ventana de tiempo de unos 7-11 horas tras la lesión, iniciamos los tratamientos. Unos animales los tratamos con el vehículo de MSO y a otros con el ligando, 2-cloro-MGV1 a dosis de 7,5 miligramos por kilo. En ambos casos, mediante inyecciones diarias. Tras esos 2 meses de tratamiento, los cerebros se fijaron en formol, se incluyeron en parafina, se hizo el procesamiento por microtomía y los cortes histológicos se realizaron distintos tipos de tinciones clásicas, de técnicas de inmunohistoquímica para evaluar el nivel de daño celular en la zona de lesión cerebral, incluyendo niveles de cromatolisis, de neurodegeneración, de inflamación, así como el potencial neurogénico que podría asociarse a este nuevo ligando, evaluando pues, distintos marcadores neurogénicos, tanto en la zona subgranular, es decir, en el giro dentado del hipocampo, en ese nicho neurogénico hipocampal, y en los ventrículos laterales, en la zona subventricular. En esta primera imagen de inmunohistoquímica para proteína nuclear neuronal, NEUN, podemos observar a la izquierda el cerebro de uno de los modelos animales con daño cerebral traumático que ha recibido durante 2 meses el vehículo de MSO. La lesión cerebral ha causado un importante daño en el tejido nervioso a nivel de la corteza, se pierde gran parte de la citoarquitectura típica de la corteza cerebral y el daño incluso llega a alcanzar de manera secundaria el hipocampo. A la derecha, en cambio, vemos el cerebro de uno de los animales que ha recibido el tratamiento con 2-cloro-MGV1. En este caso, vemos que la corteza cerebral está muy recuperada, hay una regeneración neuronal evidente, se ha recuperado gran parte del tejido nervioso, tenemos restos de esa cicatriz glial, consecuencia de la lesión en el córtex, aún tenemos esos restos. Y en cambio, el tejido nervioso a nivel del hipocampo pues, presenta una recuperación prácticamente completa. De hecho, aquí más abajo en estas imágenes tenemos un detalle de la región CA3 del hipocampo, de cada uno de los cerebros, y hemos cuantificado aquí el marcador NEUN en esta zona del hipocampo y podemos ver que el tratamiento 2-cloro-MGV1 incrementa de manera muy significativa los niveles de NEUN en
en esa región del hipocampo con respecto a los animales que han recibido el vehículo. Con lo cual, el tratamiento claramente tiene un efecto neuroprotector importante, regenerando gran parte del tejido nervioso lesionado tras el traumatismo craneoencefálico. En la corteza cerebral lesionada también hemos observado síntomas evidentes de neurodegeneración. En los animales que presentan lesión cerebral y han recibido el vehículo, el tratamiento con DMSO, como podemos ver aquí en esas imágenes de microscopía, presentan un proceso de cromatolisis neuronal, es decir, hay una pérdida, una disolución de los grumos de Nissl. Asimismo, estos mismos animales también presentan en la corteza cerebral lesionada neuronas oscuras, neuronas que están en neurodegeneración y son muy evidentes con la tinción clásica de hematoxilina eosina. Ambos marcadores de neurodegeneración disminuyen de manera muy significativa en los animales con lesión cerebral que han recibido el tratamiento con el ligando de TSPO, 2-cloro-MGV1. Es evidente también en las imágenes de microscopía cómo recuperamos los grumos de Nissl, ¿no?, en el citoplasma neuronal y disminuye esa presencia de neuronas oscuras. El tratamiento con este ligando MTSPU consigue también reducir la muerte neuronal y la inflamación cerebral en nuestros animales. Aquí a la izquierda tenemos imágenes de inmunohistoquímica para los marcadores neuronales beta-testubulina y NeuN. Ambos marcadores aumentan de manera muy significativa en los animales con daño traumático cerebral que han recibido el tratamiento con 2-cloro-MGV1 con respecto a los animales que reciben el vehículo de MSO, con lo cual hay una menor muerte neuronal. A la derecha tenemos marcadores de neuroinflamación también por inmunohistoquímica. TSPO, que es un marcador de glía reactiva, tanto astroglía como microglía, está muy disminuido en los animales que reciben el tratamiento con el ligando respecto a los animales que reciben el vehículo, y el marcador IVA1, que es específico de la microglía reactiva, también se encuentra disminuido de manera significativa con respecto a los animales que reciben el vehículo. Esta neuroprotección que estamos demostrando en estas imágenes se va a traducir en un volumen de lesión mucho más reducido en los animales que reciben el ligando en tratamiento. De hecho, en estas imágenes de resonancia magnética podemos ver que a partir de 15 días de tratamiento el volumen de la lesión en los animales que reciben el ligando 2-cloro-MGV1, la lesión está mucho más reducida con respecto a los animales que han recibido tan solo el vehículo. Una vez demostrado el beneficio neuroprotector que tiene el tratamiento con este ligando TSPO en nuestro modelo animal de lesión cerebral, pasamos a estudiar el potencial neurogénico que podría asociarse a ese beneficio neuroprotector de este ligando. Y aquí tenemos imágenes de inmunohistoquímica para distintos marcadores del proceso de neurogénesis en la zona subventricular. El primero de ellos, la proteína TSPO, que como comentamos al inicio, puede considerarse un represor de la diferenciación neuronal en las células madre neurales. TSPO de manera significativa se reduce en el tratamiento con 2-cloro-MGV1 con respecto a los animales que reciben el vehículo. Por otro lado, nestina, que es un marcador de células madre neurales, NeuroD1, que es un marcador de células precursoras neuronales de neuroblastos, ambos marcadores se incrementan de manera muy significativa en los animales que reciben el tratamiento con 2-cloro-MGV1 con respecto a los animales que recibieron el vehículo. Sin embargo, los niveles del marcador neuronal beta-testubulina no mostraron diferencias entre ambos grupos experimentales. Asimismo, evaluamos la presencia de neuroblastos, de estas células precursoras neuronales, en la corteza cerebral lesionada y podemos observar que hay un mayor número, una mayor presencia de neuroblastos en la corteza dañada de los animales que reciben el tratamiento con el ligando respecto de los animales que reciben el tratamiento con el vehículo, con DMSO. Con lo cual, el ligando 2-cloro-MGV1 incrementa la neurogénesis, el nicho neurogénico ventricular y asimismo favorece la migración de neuroblastos hacia la corteza cerebral lesionada para promover una regeneración neuronal y una recuperación de la lesión. Esta hipótesis, el hecho de que
este ligando MTSPO incrementa neurogénesis ventricular y favorece migración de neuroblastos a la corteza cerebral dañada, la verificamos evaluando la presencia de neuroblastos en el bulbo olfatorio. Los neuroblastos migran de manera habitual desde los ventrículos laterales hacia el bulbo olfatorio, una ruta rostral migratoria muy importante para la olfacción en los animales, sobre todo los roedores. En estas imágenes de inmunohistoquímica tenemos, por tanto, la presencia de neuroblastos en el bulbo olfatorio de los animales que han recibido un daño traumático cerebral. En los animales con daño cerebral que reciben el vehículo, vemos que es bastante evidente la presencia de neuroblastos en el bulbo olfatorio, sobre todo en la capa mitral o la capa de células granulares. En menor medida, vemos presencia de neuroblastos en la capa glomerular, pero también podemos detectar algún neuroblasto. En cambio, los animales que tienen lesión cerebral pero han recibido el tratamiento con 2-cloro-MgV1, podemos observar, y la gráfica es más evidente, que la presencia de neuroblastos disminuye de manera muy significativa en el bulbo olfatorio. Con lo cual, esto apoya el hecho de que esos neuroblastos se generan en los ventrículos laterales, en esa zona subventricular, pero no migran de manera prioritaria al bulbo olfatorio. Se están redirigiendo hacia la corteza cerebral dañada para apoyar la regeneración neuronal y, por tanto, la recuperación tras la lesión. Por último, pasamos a evaluar la actividad neurogénica en el giro dentado del hipocampo, en la zona subgranular. Aquí tenemos imágenes de inmunohistoquímica de ese giro dentado para los marcadores de neurogénesis que hemos evaluado: TSPO, nestina, neurodio1, beta-3 tubulina. Todos los marcadores, como podéis ver en las gráficas, disminuyen de manera significativa en los animales que han recibido el tratamiento con 2-cloro-MgV1 con respecto a los animales que reciben el vehículo. Por lo tanto, nuestro tratamiento con el ligando en TSPO claramente está disminuyendo la neurogénesis en nicho neurogénico del hipocampo. Sin embargo, como hemos comentado al principio, la lesión cerebral en el córtex impacta también a nivel del hipocampo, pero en los animales que recibieron el ligando ha habido una recuperación muy evidente de la lesión hipocampal. Sin embargo, esta lesión no se está recuperando por mecanismos neurogénicos, como estamos viendo en estas gráficas. La neuroprotección del ligando en el hipocampo se asocia al beneficio que tiene el ligando frente a la neurodegeneración y frente a los procesos inflamatorios que desencadenan la lesión cerebral también a nivel del hipocampo. A modo de resumen, tenemos aquí a la derecha un esquema del cerebro de los animales que han recibido el tratamiento vehículo de MSO. Vemos que el traumatismo craneoencefálico va a generar una fuerte lesión en la corteza cerebral que va a alcanzar también el hipocampo. Ambas lesiones están asociadas con procesos de neuroinflamación, de neurodegeneración. La lesión también va a incentivar una respuesta neurogénica en el cerebro de los animales. Hay neurogénesis hipocampal y neurogénesis ventricular. En el caso de los ventrículos, los neuroblastos migran al bulbo olfatorio y también, en menor medida, llegan a alcanzar la corteza cerebral lesionada. En cambio, aquí a la izquierda vemos el cerebro de los animales que han recibido el tratamiento con el ligando BTSPO 2-cloro-MgV1. Aquí lo que podemos observar es una fuerte neuroprotección, porque la lesión cerebral en la corteza queda disminuida, reducida a una pequeña cicatriz glial. La recuperación de la lesión hipocampal es prácticamente completa. Hay un control, una disminución de la neuroinflamación, de la neurodegeneración, y el potencial neurogénico del ligando es dependiente de nicho. ¿Esto qué es lo que quiere decir? En el hipocampo disminuye, como hemos visto, la neurogénesis, con lo cual la neuroprotección de la lesión hipocampal se asocia al hecho de que el ligando es capaz de controlar la neuroinflamación y los procesos de neurodegeneración. En cambio, en el nicho neurogénico ventricular, aquí el ligando no solo incrementa esa neurogénesis ventricular, sino que favorece que los neuroblastos no se dirijan hacia el bulbo olfatorio, sino que principalmente se dirijan hacia la corteza cerebral dañada. De manera prioritaria van hacia la zona dañada en la corteza para favorecer regeneración neuronal y recuperación neuronal tras ese daño traumático cerebral. Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición para cualquier duda o pregunta que tenga.